Y aquí seguimos con la incertidumbre de ¿y ahora qué le dio a Ken Salazar? ¿Qué le dio al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que decidió decir una cosa y luego decir otra? ¿No? Quiero recordarles que Ken Salazar dice pues fue ayer, esta semana, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la ayuda de Estados Unidos en materia de seguridad y dice, ¿no? Encima que básicamente no aceptó, o sea, que le cerró la puerta a 32 millones de dólares. Señor productor, ¿cómo cuánto generan nuestros paisanos en Estados Unidos? 60 O sea, mil millones de dólares. 60 mil millones en Estados Unidos. No. ¿Cuánto generan nuestros paisanos en Estados Unidos? En su trabajo. ¿Cuánto generan nuestros paisanos en Estados Unidos? Creo que no alcanzamos. Sí, de remesas son 60 mil millones de dólares. De lo que nos mandan acá, no quiero dimensionar lo que generan allá. Impuestos, rentas, 10 veces más. O sea, nos está pichicateando 32 millones para una estrategia de seguridad que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza. Y obviamente de ahí se agarra a la derecha, ¿no? Se agarra a la derecha. Pero yo creo, y quiero insistir con esto, yo creo que Ken Salazar no calculó que si bien da estas declaraciones ya cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya no está en funciones, ni mucho menos, quizás calculó que Claudia Sheinbaum no, no le iba a contestar. No sé qué pensó, pero la presidenta hoy en la mañanera le puso ese alto que sabíamos le iba a poner. Ahí te va. 324 mil millones de dólares. O sea, nuestros paisanos generan en Estados Unidos 324 mil, o sea, puro mexicano. Estamos hablando de puros mexicanos en Estados Unidos generan 324 mil millones de dólares al año. Sí. 324 mil millones de dólares. ¿Neta, Ken? Vamos a ver qué es lo que dijo la presidenta en la mañanera, porque sí, se puso de a peso el tema. La relación entre México y Estados Unidos es estratégica. Dos naciones vecinas con la frontera más transitada del mundo, dos naciones con una relación comercial íntimamente conectada, dos naciones que comparten cultura y fuertes lazos familiares. Históricamente, la figura del embajador de Estados Unidos en México ha jugado un papel clave en las relaciones, sin embargo, siempre bajo la sombra del intervencionismo. Los gobiernos neoliberales de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se caracterizaron por alinearse a la política estadounidense, lo mismo en lo comercial que en temas de seguridad. La relación con los embajadores estadounidenses en ese periodo se caracterizaron por la fuerte influencia o intervención en las decisiones clave. Sin embargo, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzó una nueva etapa en las relaciones bilaterales, marcada por una postura que dejó atrás el papel de sumisión en que habían colocado a nuestro país. Inició, pues, una nueva relación, un diálogo de iguales. Christopher Landau, embajador durante la presidencia de Donald Trump, muy al estilo trumpista, Landau comentó que Estados Unidos estaba preocupado por la creciente influencia de Rusia y China en América Latina, incluido México. Las relaciones bilaterales estuvieron marcadas por fuertes tensiones sobre comercio, migración y la política en la frontera. En plena pandemia dijo que por algunas acciones realizadas por el gobierno federal, sobre todo en el sector energético, habían generado incertidumbre en los inversionistas y pidió no cambiar las reglas del juego. Roberta Jacobson fue embajadora en México durante los últimos años de la presidencia de Enrique Peña Nieto y el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Criticó abiertamente las políticas migratorias de México. Carlos Pascual fue embajador de Estados Unidos en México durante la presidencia de Felipe Calderón. Hizo fuertes declaraciones sobre la situación de seguridad en México. En 2010 se filtraron cables diplomáticos a través de Wikileaks, en los que Pascual criticaba al gobierno mexicano en su combate al narcotráfico y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. James Jones, designado embajador durante la administración de Bill Clinton, fue conocido por sus declaraciones sobre
sobre las relaciones comerciales. En 1995, cuando México estaba atravesando la crisis económica por el error de diciembre y la devaluación del peso durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Jones criticó abiertamente la falta de reformas estructurales y la corrupción en el país. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la influencia del gobierno norteamericano fue patente. Los embajadores John Gavin y James Jones estuvieron especialmente enfocados en la globalización, la integración económica principalmente a través del Tratado de Libre Comercio y la seguridad. Claro, siempre desde una posición autodesignada de superioridad. Las políticas liberales implementadas por el gobierno salinista, como la privatización de empresas estatales y la apertura comercial, promovieron un cambio en la política exterior de México. Atrás estaba Estados Unidos presionando para llevar a México a una mayor integración económica para alinearlo con sus intereses comerciales y políticos. Punto de referencia. Pues ahí está ese pequeño resumen de lo que pasó, de cómo ha sido este antecedente, vamos a llamarle este antecedente en la relación entre México y Estados Unidos. Insisto, hemos tenido malos embajadores, pero yo no sé si hoy Ken Salazar se está ganando a pulso el del embajador más metiche. No sé, honestamente no sé si se lo ganó o tenemos más embajadores metiches y bocones, pero sobre todo contradictorios. Pero para entrarle a profundidad al análisis, porque aquí creo que hay varias vertientes de las declaraciones de Ken Salazar a analizar que son en tema de seguridad, pues le agradezco infinitamente al abogado experto en seguridad, que sí, además abogado, usted ya sabe quién es, nuestro próximo candidato, uno de los varios candidatos que se estarán postulando, nuestro abogado César Gutiérrez Priego, que le agradezco mucho que se conectara con nosotros. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, mi querida Meme, como siempre, un placer estar contigo. Pues a ver, abogado, primero te quiero preguntar, eres experto en seguridad, lo conoces muy bien, sabes este tema. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tú ves detrás de las declaraciones de Ken Salazar cuando primero había dicho que tenía una muy buena coordinación meses atrás, había una muy buena coordinación con México en materia de seguridad y ahora sale a decir que México le cerró la puerta a 32 millones en inversiones, lo que más o menos me suena pues a un coraje o a un enojo? ¿Qué es lo que está detrás al principio de esta declaración? Mira, lo que busca el gobierno de los Estados Unidos es intervenir en territorio nacional. Hay que recordar que el presidente de la República les dejó muy claro y les cerró la puerta respecto a que las operaciones que se realizaran en territorio nacional tendrían que ser forzosamente coordinadas con la Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Marina y con la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Tú crees, mi querida Meme, que es coincidencia que hemos escuchado en las últimas semanas a políticos de oposición señalar que los actos que hemos estado viendo en México se podrían considerar como actos de terrorismo y que al estar ligados con el narcotráfico, entonces estaríamos hablando de narcoterrorismo? No es coincidencia, mi querida Meme. Y me parece también que tiene que ver con el hecho de que el embajador, pues la verdad es que la mayor parte de su gestión fue como que muy acomodativo, ¿no? Dependiendo de lo que le convenía era lo que declaraba. Recordemos cuando se señaló que se iba a llevar a cabo la reforma constitucional, que hoy ya forma parte de la Constitución. Él dijo que lo veía como algo correcto, ya que él, incluso del estado de donde él era, pues a él le tocaba votar por los jueces que se iban a designar, que son los jueces estatales, ¿no? No así los jueces federales, que eso los designa el presidente de los Estados Unidos, son ratificados por el Congreso. Pero semanas después salió a decir que no, que eso era un atentado en contra de la división de poderes en el país. Me parece que tiene que ver con todos estos intereses extranjeros. Hay que entender algo. Donald Trump basó gran parte de su campaña en tratar de excusarse de los problemas que se han generado en los Estados Unidos, obviamente, pues por el grave problema de consumo de drogas que tienen, la desaceleración, mira, ahora sí pudimos repetirlo bien, económica, la recesión económica,
y que eso fue gran parte de lo que lo ayudó a él a poderse catapultar para ser nuevamente presidente de los Estados Unidos. Entonces, quieren poner ciertos temas en la agenda binacional de seguridad nacional, en donde, por supuesto, tratarán de buscar presionar al gobierno mexicano con comentarios de este estilo. Entonces, cuando tú escuchas que supuestamente el gobierno de los Estados Unidos quería hacer inversiones por 34 millones de dólares, pero que el presidente de México no lo aceptó, pues lo único que estamos entendiendo es que el gobierno de los Estados Unidos estaba ofreciendo algo que, por supuesto, traía de la mano el violar la soberanía nacional, ¿no? Tan es así que si realmente quisieran tener una buena colaboración, pues ya nos dirían cómo fue esto del autosecuestro o secuestro de Ismael El Mayo Zambada y cómo de repente llegó a los Estados Unidos, supuestamente secuestrado por los hijos de Joaquín Guzmán, ¿no? Me parece que tienen que ver un poco con toda esta entramada política. Lo que me parece que no han entendido y no han analizado es que la doctora Claudia Sheinbaum ya había previsto que podía pasar este escenario y por eso vimos que a quien terminó siendo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, él ya había tenido reuniones de antemano con algunos otros personajes de los Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad, porque ya se estaba trabajando en este sentido. Imagínate, mi querida Meme, ¿cómo podrían ellos acusar, ¿no?, de que no se está haciendo un trabajo en contra de los grupos criminales, cuando en estos poco menos de 40 días hemos visto 2 veces que se rompió el récord de decomisos de drogas de forma histórica de la Armada de México, que hemos estado viendo, sí, es cierto, algunos hechos delictivos de alto impacto, pero que de forma inmediata, gracias al trabajo de coordinación, hemos estado viendo detenciones, y que yo te puedo decir que mañana amaneceremos con más detenciones. ¿Por qué? Porque realmente se pusieron a trabajar. La detención de este ciudadano chino, que era uno de los narcotraficantes más buscados por la venta de precursores químicos y de drogas químicas, que estaba solicitado por una corte allá en el estado de San Francisco. Entonces, me parece que todo esto es muy, muy importante, mi querida Meme, y que apenas es los primeros vestigios de lo que buscará el gobierno de los Estados Unidos, pero que me parece que hay plan B, plan C y plan D por parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Antes de entrar al tema de seguridad, que creo que es esencial, cuando Ken Salazar dice que México le cierra la puerta a estas inversiones, ¿podríamos entender que regresamos a ese intento de Estados Unidos por hacer un plan Mérida, un Rápido y Furioso? O sea, ¿que estábamos hablando de ese tipo de inversiones? Sí, por supuesto. A ver, ¿cuándo has visto, mi querida Meme, que un país como los Estados Unidos quiera invertir en un lugar de buena fe o de corazón? Si incluso entre las propuestas que hizo el presidente López Obrador era ir a la causa origen del problema de la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Dijo, en vez de que gasten en construir muros, mejor apoyen a los países de origen en donde las personas están saliendo porque no tienen oportunidades de una mejor vida, ¿no? Y recordemos que hubo un chantaje en su momento con lo del TEMEC, en donde México tuvo que terminar siendo un estado seguro para todos estos inmigrantes indocumentados que querían pasar a los Estados Unidos, ¿no? Al grado de que muchos de ellos ya hasta se mezclan en lo que es la sociedad mexicana. Yo te puedo decir a título personal que a mí me gusta ir mucho a unos tacos de carne asada que hay cerca de donde vivo, que es su casa, que 2 ciudadanos haitianos consiguieron trabajo ahí y no sé qué condimento le ponen, que ya todos los que vamos a comer los tacos los amamos. ¿Por qué? Porque ya se volvieron parte, ¿no?, a lo mejor del panorama de la taquería, y que es gente que quiere venir a trabajar, ¿no?, y que hicieron su trámite migratorio, que les dieron un permiso provisional de trabajo, etcétera. Pero que tiene que ver con esa figura del candidato Donald Trump, que cuando ya fue el presidente Donald Trump fue completamente distinto, hay que recordarlo. En México siempre hemos tenido la mala idea de que los gobiernos demócratas van a ser más accesibles con el gobierno mexicano y que los republicanos van a ser más duros. Y me parece que no es así, porque hay que recordar que los demócratas son partidos de derecha y los republicanos son de ultraderecha. O sea, realmente no se compaginan muchas cosas, pero gracias a que el sexenio anterior nos convertimos en el socio comercial número 1
con los Estados Unidos, pues me parece que eso también nos da muchas oportunidades de negociación, mi querida Meme, y que tiene que ver también con la agenda de seguridad binacional de México y Estados Unidos. ¿Qué entendemos cuando entonces el Departamento de Estado, bueno, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos se deslinda un poco de las declaraciones de Ken Salazar y dice, estamos enfocados en profundizar la cooperación con la administración de Sheinbaum? Ahí es donde entra este trabajo que ha estado realizando Omar García Harfuch. Sí, y también porque midieron la reacción por parte de la presidenta de la República. Recordemos que siempre tiene que haber un malo, mi querida Meme, y yo creo que por eso utilizaron a Ken Salazar, vieron cuál fue la respuesta de la presidenta de la República y entonces suavizan el tono, ¿no? Cuando dicen no es que no exista cooperación con el gobierno de México, sino que nos gustaría que esa cooperación fuera mucho más amplia, ¿no? Están diciendo, sí queremos tener mayor participación, sí queremos otra vez irnos a meter a México y andar haciendo operativos por todos lados, pero respetamos que la presidenta de México no esté de acuerdo y lo que queremos es que haya nada más un poco más de apertura. Si tú lo analizas, ese fue un poco el tono, ¿no? Manda a Ken Salazar, de todas maneras sabemos que Ken Salazar ya va a acabar su encargo como embajador de los Estados Unidos en México y por supuesto que fue como diciéndole, bueno, pues aviéntate, vamos buscando cuál es la reacción del gobierno de México y buscarán un perfil que sea medianamente parecido a lo que hubo en su momento con Cristian Lando, me parece que era el que es Christopher Lando. En los tiempos de Donald Trump, ¿no? Incluso hasta podría repetir él, no lo creo, pero podría ser una posibilidad que también ya se estaba manejando. Ahora, entro al tema de seguridad. Esta semana se está votando en el Senado, se vota, y de mayoría parte, de manera unánime, prácticamente, hasta, vaya, los panistas, priistas, se llenaron en palabras y elogios para esta aprobación de darle facultades a la Secretaría de Seguridad que antes no tenía. Algo que el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue a presentar y a cabildear en las distintas cámaras. ¿Cuáles son estas facultades? ¿En qué consisten estas facultades que se le están entregando pues al secretario de Seguridad con una plena confianza, incluso por parte de la oposición? Mira, no es al secretario de Seguridad como tal, sino que es, en este caso, a la función policial, ¿no? Okay. En México tenemos un grave problema, Meme. Adoptamos un sistema de justicia, esto ya lo hemos platicado varias veces, que lo conocemos como sistema de justicia penal adversaria, ¿no? Donde se priorizan los derechos humanos. Le seguimos llamando nuevo sistema, ya nada más por la costumbre, pero tenemos más de 12 años con este sistema. Y parecería que las autoridades no se han adaptado al nuevo sistema, pero que los grupos criminales se adaptaron muy rápido. Y esto tiene que ver también a lo mejor con los abogados defensores y la expertise que estos han ido manejando. Y también tenemos que reconocerlo pues, a la corrupción que existe dentro de las policías, de las fiscalías y del Poder Judicial, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, ¿no? ¿Dónde viene la problemática que hemos tenido? Nos damos cuenta que incluso el mismo sistema, de acuerdo a las instituciones que nosotros tenemos, perjudica muchas veces el que tú puedas realizar una imputación. ¿Esto qué significa? Llegar y acusar a alguien de que cometió un delito. Cuando tú te das cuenta que las autoridades de seguridad pública en este país no tienen capacidades de investigación, porque este nuevo sistema, este cambio a la Constitución que se dio, no les da facultades de investigación a la Policía de Seguridad Pública, es donde a nosotros nos surge la duda y dices, ¿por qué la policía no me quiere ayudar? Creo que lo hemos platicado varias veces, ¿no? Hoy una persona llega, saca una pistola, te asalta, te roba, resulta que te quita un reloj, te quita la cartera, te quita la bicicleta, la moto, el carro, lo que tú quieras. Y en ese momento, pues obviamente tú estás espantado, quieres presentar una denuncia, hay un sinnúmero de cosas y por el motivo que tú quieras, no presentaste la denuncia, mi querida Meme. Y resulta que a los días, la próxima semana, te encuentras a la persona que te asaltó, te das cuenta que trae tu teléfono, te das cuenta que trae tu reloj y le pides a la policía que lo detenga y la policía va y lo detiene, pues resulta que de acuerdo a este nuevo sistema, esa detención es ilegal porque debiste haber ido a presentar una denuncia ante el Ministerio Público debe haber iniciado una carpeta de investigación, cumplir con una serie de requisitos para iniciar esa carpeta de investigación. Y eso es en la Ciudad de México. En los estados de repente tienes que dar un aviso, entonces hay un NIC y hay un NUC,
¿no? Que es el número único de carpeta y el número de inicio de carpeta, que es todo un rollo, ¿no? Porque se supone que es para el respeto a los derechos humanos. Y el problema que tenemos es que la gente se termina desesperando y dice, es que es un martirio. Y el problema es que es más fácil que acusemos y digamos, no, bueno, es que el Ministerio Público no me quiere apoyar. Pues sí, pero es que hay un Ministerio Público para recibir 200 denuncias, ¿no? Entonces está sobresaturado el sistema y tenemos nuevamente esa problemática que si no son actos de investigación que el Ministerio Público le dé, de acuerdo al artículo 21 constitucional, a la policía, y en este caso a la policía de investigación, ¿no? O policía ministerial, dependiendo del Estado de la República. Ellos no pueden realizar investigaciones porque la Policía de Seguridad Pública está para prevenir delitos. La seguridad pública es nada más para prevenir delitos. Entonces, si no detienes a una persona en flagrancia, no puedes hacer una investigación posterior porque no tiene que ver con las facultades de las policías de seguridad pública. ¿Qué fue lo que se hizo con esta reforma? Fue que las autoridades policíacas, en coordinación con el Ministerio Público, y no, que en este caso son las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal, tengan facultades para poder dar continuidad a las investigaciones. Ejemplo, esa misma persona que llega y te asalta, mi créanme, y oiga, ¿por dónde se fue? No, pues se fue aquí a la derecha, más o menos a qué horas fue. Entonces, en ese momento, ellos a lo mejor empiezan a investigar y dentro de las mismas herramientas tecnológicas que tenemos en este país, solicitan que por medio del C2 o del C4 o del C5, dependiendo del centro de monitoreo que se tenga, se puedan ellos empezar a investigar y ver cuál es la ruta que siguieron estos presuntos delincuentes. Asimismo, si la persona tiene en su teléfono un dispositivo para checar la geolocalización que se tiene, pues entonces ellos dirán, oye, nos está diciendo la víctima que de acuerdo a la computadora que tiene en su casa, posiblemente él se encuentra en tal lugar. Y así va haciendo un sinnúmero de situaciones que no es necesario que vayas ante el Ministerio Público de forma inmediata porque le estás dando tu continuidad a un trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto que ya sabemos que se suben al transporte público y que hay diferente forma de operar o lugares donde hay narcomenudeo? Y en el momento a lo mejor vas y detienes a una persona y no trae ni armas ni narcóticos, pero sabes que ahí se encuentran. Entonces le das continuidad, te inicias un expediente, la policía con esa capacidad de investigación, y en este caso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que hay un área especializada de investigadores, hacen el trabajo de gabinete, ¿no? Que es, a ver, toda la información que tenemos, vamos viendo dónde están los videos, dónde está la geolocalización. Ok, si necesitamos una orden de cateo, ya tenemos los datos suficientes para pasárselo al Ministerio Público y solicitarle a un juez que nos dé una orden de cateo. Y no como anteriormente, que todo tenía que irse al Ministerio Público. El Ministerio Público tenía que autorizar todos los actos de investigación, tenía que ir policía ministerial a realizar todos los actos de investigación y posteriormente tenía que ir con un juez. Para cuando hicimos eso ya se te peló el que te robó el teléfono y el celular. Entonces, como se dieron cuenta que los grupos criminales en este país tuvieron la capacidad para que de forma inmediata irse adaptando, pues obviamente, ¿qué fue lo que tuvo que hacer el gobierno? Pues organizarse también, porque si no te organizas, pues los grupos criminales sí están organizados. El compartir información, el que la información se pueda hacer trabajo en conjunto. ¿No te diste cuenta de que hubo una detención el día de hoy importante de un generador de violencia, líder de un grupo criminal en el estado de Guerrero, conocido como Los Ardillos, en el estado de Querétaro? Esto vino derivado de la investigación que hicieron en el estado de Querétaro por la matanza que hubo en un bar y que de ahí empezaron a realizar todo este trabajo coordinado y de investigación. Me parece que sí es una crisis de seguridad la que tenemos porque hay no solo el grupo, el problema no son nada más los grandes grupos del narcotráfico, mi querida Meme, sino todas aquellas pequeñas células que atacan día a día a la sociedad mexicana y que son los que más nos afectan, como aquellos que llegan y hacen el famoso cobro de piso, la extorsión. En primer lugar, desde atacar que este tipo de delitos sean graves, ¿no? Porque imagínate, viene un extorsionador, te dice, si no me das 10,000 pesos a la semana, no puedes abrir tu negocio, lo denuncias, en una de esas tienes suerte y lo detienen, van, lo imputan, ¿no? Lo acusan, pero pues el juez, aunque lo quiera retener, pues es un delito que
pues puede salir libre porque no era considerado grave. Entonces, cuando ya lo consideras grave, pues de entrada ya llegas, se hace una imputación y esa persona no puede seguir en libertad. Pero con eso, independientemente de la carpeta de investigación, la policía ya sabe y ya tiene información de que esta persona, pues porque hace revisión de videos, de dónde venía, hacia dónde fue, pues ya sabe que pertenece a un grupo regional, que a lo mejor le pagan a un grupo nacional o internacional, porque eso pasa mucho, que pequeños grupos regionales a lo mejor le pagan un porcentaje de la actividad criminal al Cártel Jalisco Nueva Generación o al Cártel de Sinaloa o a la Nueva Familia Michoacana o la Familia Michoacana, etcétera, para infundir mayor miedo. Y lo que ellos hacen es utilizar esas siglas, pero pues seguir realizando los delitos que a lo mejor para ellos todas las actividades ilegales les puedan generar ganancias. ¿Qué pasa ahí? Pues cuando la policía tiene esas facultades, pues obviamente va documentando toda la información y para cuando llega con el Ministerio Público, pues ya entrega, ¿no? Todo un expediente en donde le dicen, mira, lo detuvimos derivado de grabaciones, de videos, de testigos, hicimos seguimientos. Entonces, toda esa información la conviertes en información importante que además sirva, que no sea paja, y cuando llega con un fiscal, en este caso un agente del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la capacidad de llegar ante un juez de control y decirle, señor juez, esta persona se le detuvo tal día, a tales horas, realizando tal delito. Y para corroborarlo tengo tales videos, tales testigos, tales esto, tales lo otro, tales aquello. Con eso, el juez que va a decir, bueno, pues tienes todos los elementos para demostrar que lo que me estás diciendo es completamente cierto. ¿Cuál era el problema que había anteriormente, mi querida Meme? Porque no tenían las facultades. Ejemplo, a lo mejor la policía sabía que una persona había ido y había presentado el mismo ejemplo del robo. Llega una persona, te sacó una pistola, te quitó el teléfono y te quitó el celular. Y sí fuiste y sí presentaste una denuncia. Y en ese momento tú vas y le dices al policía a la semana, esa persona la semana pasada me robó, a petición de parte te solicito que lo detengas. Aún así, si no hay una orden de aprehensión porque ya se acabó la flagrancia, no lo podías detener porque si no la detención sería ilegal. Esto nos facilita que la gente no tenga que estar sufriendo porque al delincuente no tienes la capacidad para hacer las investigaciones de forma correcta. Y también se acaba un pretexto, que era el que habíamos escuchado durante tanto tiempo, que es que las investigaciones y la delincuencia seguía creciendo, bueno, en este caso los grupos criminales seguían creciendo por la incapacidad de las autoridades para detenerlos y posteriormente por la incapacidad de los fiscales para poderlos acusar, que es la imputación, ¿no? Y entonces los jueces decían, pues por más que yo quiera a lo mejor realmente declarar de legal una detención, si me muestra un video de un mismo C2, un C4, un C5, que no iba armado y que lo detuvieron en otro lugar, pues lo tengo que dejar en libertad, aunque yo no quiera, que lo hemos visto muchas veces. Bueno, si tú tienes todas esas herramientas y facilitas el trabajo que tienen que llevar a cabo, porque no te creas que es nada más el que a ellos se les ocurra, ahorita voy a hacer esto, no. Ellos van a continuar con la investigación y todo se va informando a la fiscalía. ¿Para qué? Para que se tenga dato de todas las investigaciones que están haciendo. Un ejemplo, todos hemos realizado una llamada de denuncia, ¿no? Una denuncia anónima y la policía va y realiza un trabajo de investigación y entonces todas estas herramientas tecnológicas que tenemos y que tantos millones y miles de millones de pesos le han costado al gobierno mexicano, ya pueden servir porque ya tienes desde grabada la llamada telefónica, desde los videos en donde efectivamente había personas armadas, los policías que llegaron y realizaron, ya no es como antes de, es que los policías no me vieron que yo estaba armado y la detención fue ilegal porque no tenían por qué detenerme. No, los policías sí tienen los videos, sí vieron que estabas armado, vieron que incluso quitaste el arma y la dejaste adentro del carro y de acuerdo a los niveles de contacto y información que ellos ya tienen, sí podían solicitarte que abrieras el vehículo y si no lo hacías, entonces ya podían retenerte, darse cuenta que había un arma de fuego, que posiblemente había drogas, etcétera. Entonces, es esas facultades que necesitaba, darle dientes a los policías, mi querida Meme. Obviamente no faltará quien diga que le estamos dando herramientas a los militares, ¿no? Que en este caso no tienen nada que ver los militares. Los militares, para que quede claro, ¿no? Ejército, Guardia Nacional, Armada de México y Fuerza Aérea,
van a estar única y exclusivamente para la parte operativa, porque el trabajo de investigación lo va a seguir haciendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su vez cada una de las secretarías a nivel estatal. Ahí tengo varias preguntas. La primera de ellas, si la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, ellos están en la parte operativa, entiendo que es indispensable la coordinación con los estados. ¿Qué pasa? Voy a debrayar un poco. Si las autoridades del estado de Chihuahua, suponte, no quieren operar, no quieren coordinarse con el secretario de Seguridad, con Omar García Harfuch, y quieren seguir su propia estrategia, como se dio, por ejemplo, en Guanajuato, entre Diego Sinue y el entonces presidente de la No, como se dio en Querétaro, porque ahora escuchamos también al presidente municipal de Querétaro que es un problema de la federación y que tendría que estar la Guardia Nacional, cuando si tú analizas en mayo de este año, cuando él estaba de candidato, él declaró, aquí no es necesaria la Guardia Nacional. A ver, tú tuviste hasta un debate con una persona que ahora es alcalde, ¿no? Que por cierto no podemos pasearlo mucho por esa alcaldía ahora, pero pues son las consecuencias de tener amigas aguerridas. Y la realidad es que, tú lo decías, se tiene que hacer una solicitud estatal. ¿Por qué? Por supuesto que hay diferentes regiones, diferentes unidades de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, desplegados en territorio nacional. Pero cuando la gente dice que es obligación del gobierno federal, cuando son grupos criminales organizados, pues yo les digo, es que están completamente mal, porque la seguridad pública ni siquiera tiene que ver con eso. Entonces imagínate, cualquier policía diría, no, es que esa persona trae un arma y ese es un delito del Foro Federal, pues entonces yo no puedo participar, porque no es del ámbito de mi competencia. Pues por supuesto que no. Incluso estas facultades que se le están dando a la Secretaría van en el sentido de que si tú tienes indicios de que hay jefes policíacos o políticos involucrados, por ejemplo, haces una investigación y si ves que tienes datos suficientes, entonces solicitas a la gente del Ministerio Público que inicie una carpeta de investigación y a su vez a un juez para que te autorice a lo mejor escuchas telefónicas, un cateo o alguna orden de aprehensión. Porque van en serio ahora sí en contra de todos los presuntos delincuentes, porque de acuerdo al mapeo que hicieron, mi querida Meme, se dieron cuenta que el problema más grave que tienen es que muchos de estos grupos criminales se terminan camuflajeando con políticos del corte regional, algunos estatales y también a lo mejor los menos, pero también federales. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues ir en contra de todas las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque es un trabajo que llevan años realizando y que lo quieren replicar de acuerdo a lo que sucedió en la Ciudad de México, pero obviamente haciendo un traje a la medida para cada región del país, porque saben que no pueden replicarlo de forma exacta. Por eso habrá lugares en donde veremos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizar ciertos operativos en contra de ciertos personajes, a lo mejor que tienen diversa capacidad de fuego, ¿no? Habrá otros lugares en donde veremos a la Marina Armada de México, en donde ellos serán por medio de las Fuerzas Especiales de la Marina quien realicen cierto trabajo. Habrá otros lugares en donde veremos a la Guardia Nacional que lo lleven a cabo y todo coordinado con las policías estatales. ¿Por qué? Porque saben que el eslabón más débil sigue siendo el municipio, pero la intención es fortalecer no solo a las autoridades municipales, sino a las estatales, con la protección de la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada de México, pero con trabajo de inteligencia, no que cada institución tenga su propia información, no. Toda la información se acumula, toda la información, para eso tienes a todos estos analistas que ellos determinarán y dirán, a ver, aquí nos mandaron este video, pero si lo juntamos la Sedena, nos lo mandó Semar y lo obtuvimos nosotros por medio de los centros de monitoreo y nos lo mandó el CNI, ¿no? Que antes era el CISEN. Juntas el rompecabezas y te das cuenta que tienes la información, pero no la compartías. Eso es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque incluso si de repente quieren soltar a un presunto delincuente, tienes la capacidad para que de forma inmediata tengan los datos para saber si esta persona tiene un orden de aprehensión en otro estado de la República y que no lo dejen en libertad y que los famosos sabadazos, ¿no? Sino que realmente en el momento en que lo quieran dejar en libertad, le estás ejecutando la próxima orden de aprehensión. Lo que se necesita es acabar con la impunidad, mi querida Meme, porque ahorita fue el Poder Judicial, pero el siguiente paso es las fiscalías, ya lo sabemos. Se necesitan mejores fiscalías, se necesitan más elementos, se necesita mayor preparación y se necesita que el capital humano
tenga mayores oportunidades para desarrollarse. Es imposible que en la Ciudad de México o en el Estado de México un agente del Ministerio Público maneje entre 1,500 y 2,000 carpetas. Yo que tengo un despacho donde tengo muchos abogados que trabajan conmigo, no podemos llevar más de 100 carpetas al año. Entonces, imagínate una sola persona, 1,500 carpetas, pues es imposible. Y ahí es donde entra la pregunta. Pareciera, o así lo entiendo al menos yo, que con esto, pues básicamente la Secretaría de Seguridad le estaría haciendo la chamba a la Fiscalía. ¿Qué pasa con la Fiscalía? O sea, es entregarle los elementos para que aquí todo salga bien y que no me digan que no lo podemos detener. Pero ¿qué pasa entonces con una fiscalía que tienes agentes muy cómodos y a mí me lo dijeron en algún momento algunos agentes de investigación de la fiscalía de usted como víctima venga y tráigame sus pruebas porque yo tengo un montón de trabajo y no lo puedo hacer? O sea, entiendo hacia dónde va y me alegra que esto esté pasando, pero ¿qué pasa con la fiscalía? De aquí a que tengamos la reforma, entonces, ¿qué pasa con los fiscales? Digo, lo que pasa es que de todas maneras tienes que estar trabajando con las fiscalías. Ejemplo, si tú llegas y te das cuenta, no sé, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay un grupo regional, ¿no? Oye, pues lo primero que haces es coordinarte con la Fiscalía General de la República, pero también te coordinas con la Fiscalía del Estado. ¿Por qué? Porque hay delitos del Fuero Común y hay delitos del Fuero Federal. Yo no puedo llegar y acusar a una persona que la agarro con armas de fuego, así sean 10 personas y que se llamen los tortas, haz de cuenta, ¿no? Un grupo criminal nuevo, somos los tortas. Yo no puedo llegar y decir que ellos se dedican a la delincuencia organizada porque tengo que tener un trabajo de investigación para poder demostrar, ¿no? Porque ellos podrían alegar, yo como defensor se me ocurre decir, pues no, lo que pasa es que somos un club de tiro de armas prohibidas y nos juntamos los 10, pues porque queríamos ir a un baldío a disparar. Yo sé que suena muy absurdo, pero aunque no lo creas, el que está obligado a demostrarlo es la autoridad y no el presunto delincuente. Entonces, cuando tú llegas y coordinas con las fiscalías estatales y con la Fiscalía Federal, pues obviamente es porque vas buscando ir en contra de ciertos grupos donde tú ya tienes un trabajo previo, porque además tiene que ver con toda esta información que se va recopilando, meme. A ver, el Centro Nacional de Inteligencia tiene muchísimas herramientas para poder trabajar. Se tiene coordinación, y lo hemos estado viendo en estos últimos días, en donde con órdenes de aprehensión y con órdenes de cateo, ahora sí, elementos del Ejército y elementos de la Marina han realizado operativos y han realizado detenciones, lo cual no solo es importante, te demuestra que sí está empezando a funcionar la estrategia de seguridad. Yo, en lo personal, tengo mucha esperanza porque quiero que a mi país le vaya bien. Por supuesto que vamos a ver reacciones de grupos criminales, ya lo hemos estado viendo, pero lo importante viene aquí. Si bien es cierto, la seguridad pública no es para perseguir a los delincuentes, sino para prevenirlo, estamos empezando con esta nueva estrategia. Y algo que sí hemos estado viendo es, ha pasado un hecho y en días la autoridad los termina deteniendo. Vimos lo que pasó en Querétaro, ya detuvieron a presuntos responsables. Vimos lo que pasó en Cuautitlán Izcalli, ya detuvieron a presuntos responsables. Vimos el artero asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, ya detuvieron al presunto responsable. Entonces, por lo menos el trabajo de inteligencia está funcionando. Viene la segunda parte. ¿Qué vas a hacer con todos esos policías ministeriales, como tú me lo dices, o policías de investigación, dependiendo del Estado de la República? Pues obviamente los tienes que sumar a esta fuerza de reacción. El problema es que no le tienes mucha confianza. Entonces vas a tener que ir depurando a muchos de estos elementos. ¿Y cómo lo vas a hacer para que no se terminen yendo con los grupos criminales? Esa es la parte que tiene que ver con todo lo que viene en la reestructuración de las fiscalías, mi querida Meme, porque le dieron poderes omnipotentes a los fiscales y hemos visto personajes como el fiscal de Guanajuato o el fiscal del estado de Morelos que pues se convirtieron en virreyes. Entonces imagínate un personaje como el fiscal de Morelos que en este momento no es ni siquiera invitado a las mesas de seguridad del gobierno del estado porque no le tienen confianza. Entonces pues no puedes tener tú a una fiscalía, ¿no? Al titular de una fiscalía, el cual no sirva para lo que se necesita, que es ir en contra de los delincuentes. Ahora, entendiendo esto y que hacia dónde va la estrategia y que están, pues obviamente, cerrando
cerrando los espacios para evitar que los criminales o los agentes generadores de violencia salgan por un sabadazo, porque el juez diga es que no están las pruebas o es que se violaron los derechos humanos, etcétera, entra con esta segunda parte, derechos humanos. Ha sido muy polémico la ratificación de Rosario Piedra en la CNDH diciendo que prácticamente le va a dejar la puerta abierta a los militares porque no va a emitir una sola recomendación en contra de la Sedena. Ese también es tu área de experiencia. ¿Es cierto que Rosario Piedra ha sido aliada de las Fuerzas Armadas en materia de violación de derechos humanos, en particular en esta que fue su gestión de 5 años y viene una segunda? Por supuesto que no. A ver, yo te puedo decir, yo no tengo el mejor de los conceptos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque a mí me ha tocado defender por muchos años de mi vida a personal militar. Pero además me ha costado mucho trabajo el entender por qué, y pongo un ejemplo, si un policía, un marino o un militar le violan sus derechos humanos, la comisión no inicia una investigación porque los acusa de que ellos primero violaron derechos humanos. Entonces, por eso no pueden ellos intervenir en una violación de derechos humanos. Me parece que incluso muchas veces el proceso es tramposo. Pero la verdad es que no conozco yo a la Ombudsman Nacional. Obviamente ubico quién es. Me parece que sí ha habido muchas quejas que se han presentado, pero recordemos que muchas de esas quejas se presentan porque el presunto delincuente y parte de la estrategia de los abogados es presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por presuntas violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Y con todo respeto, Meme, lo hemos podido ver. Cuando se ha demostrado que ha habido un mal actuar por parte de elementos, ya sea de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina o de la Fuerza Aérea, pues lo que pasa es que se han ido de acuerdo a las acciones penales correspondientes. Yo no sé, por ejemplo, si además de las acciones penales correspondientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará con la investigación si estas personas ya se encuentran en la cárcel. No conozco toda la temática. Sé que hubo un número mucho menor de denuncias presentadas en contra de elementos de las Fuerzas Armadas en el país. Y sé también que hubo un número muy pequeño de recomendaciones que se emitieron. Pero eso no me da a mí la certeza de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos protejan al personal militar, cuando yo he tenido que comparecer con muchos de mis clientes y he tenido realmente que llevar batallas muy grandes porque mi problema con la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que cuando hablamos de elementos policíacos o elementos militares, no les dan, la oportunidad de defenderse. Es un procedimiento de carácter administrativo donde incluso nunca le preguntan a la persona que están acusando de una violación si cometió una violación, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí la congruencia ha cabido, pero hay que recordar que Rosario Piedra no tendría nada que ver con las recomendaciones, pues si existe un personaje que está en cada una de estas áreas de las recomendaciones, que es el encargado cuando tiene que ver con Fuerzas Armadas. Entonces, más bien, pues, el reclamo sería a lo mejor para este personaje y no para la titular de la comisión. Y voy con esta última. César, ¿cómo calificas el trabajo de la Secretaría de Seguridad ya de Omar García Harfuch en estos primeros días? Al inicio del programa hablabas justo sobre las detenciones que se han dado, bastante relevantes. Ya, de hecho, prácticamente su perfil de redes sociales es detuvimos a tal persona, se incautaron tantas armas. O sea, es una constante. Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay alguien o siempre hay algo. Pero prácticamente van más de 39, 30, son 42 días los que lleva de administración, lo que lleva de función Omar García Harfuch. Estos primeros días de Omar, ¿qué te dicen sobre el trabajo de la Secretaría de Seguridad que apenas está iniciando y que esto es sin las facultades que se le están otorgando apenas a la Secretaría? Mira, yo tengo mucha esperanza, independientemente de que tengo una amistad personal con él de muchos años, yo tengo mucha esperanza en el funcionario, ¿no? En la obligación que contrajo, obviamente, pues la confianza que le está dando a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, pero a la vez también creo que se sacó la rifa del tigre, mi querida Meme.
está en una de las posiciones más difíciles y complicadas que pueda haber en este país. Primero lo acusaban de que iba a ser el titular de una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sin dientes, porque le estaban quitando a la Guardia Nacional. Recordemos que esa fue la primera crítica. Pero ahora que le están dando facultades y que les dieron la oportunidad de tener a todo este personal, ¿no?, de investigadores para que ellos puedan hacer todo este trabajo de inteligencia y de gabinete que se necesita, pues ahora están hablando del supersecretario. Parecería que hay un grupo, ¿no?, de políticos y de personajes de la sociedad en este país que lo que quieren es ver a México arder, mi querida Meme. Yo te puedo decir que de acuerdo a lo que yo he podido observar, me causa muy buena esperanza el ver los resultados que se están dando, el ver que realmente se está trabajando de forma directa, que realmente estamos viendo resultados y que así como le hemos estado exigiendo, también le reconozcamos. El problema es que no podemos ir más allá del reconocimiento si no seguimos con la exigencia, que es a lo que voy. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo. Yo la verdad es que creo que ha hecho un muy buen trabajo y eso que apenas están iniciando, Meme. Tienen una encomienda muy complicada, es muy difícil, pero ellos quieren manejar, imagínate, bajar al 50% antes de que termine el sexenio todos los delitos de alto impacto de este país. Me parece que es muy ambicioso, pero me parece que hay la capacidad. Y hay la capacidad, ¿por qué? Porque de las pocas veces que hemos visto que se les ocurre tener a un secretario de seguridad que viene de ser policía, si bien es cierto, muchos criticarán que sí, pero es de corte fifí, que sí, para mí me consta que él sí fue policía federal y que por más que lo han querido atacar, defenestrar y señalar y decir, hay una cuestión que creo que es muy importante que todo el mundo lo reconoce. La doctora Claudia Sheinbaum no tiene un pelo de tonta. Y si le tiene la confianza que le ha tenido Omar García Harfuch, es porque ha visto los resultados. Y te puedo asegurar que es tal vez la persona más investigada que hay en este país. Y hasta ahorita, por más que lo han acusado, lo han atacado, lo han señalado, yo sé que no es santo de tu devoción, pero yo siempre he metido las manos al fuego por él porque lo conozco como amigo. No conozco otras partes, nunca he trabajado con él, pero como amigo te puedo decir que es una persona muy coherente y los resultados que vemos que está dando, la verdad es que de aplaudirse. Obviamente queremos más porque sabemos que tienen más capacidades para poder hacerlo, sin tener las facultades del trabajo que están haciendo con coordinación y tener que controlar egos, porque estás de acuerdo que él es el que se pone a coordinar con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con los fiscales. Es lo que me iba a preguntar, ¿cómo va la coordinación? ¿Cómo ves esa coordinación de un civil que trabajó, que fue policía con las Fuerzas Armadas y que coordina la Estrategia Nacional de Seguridad? Y es complicado, mi querida Meme, a los militares no les caen bien los civiles, ¿no? Por eso. Pero él ha sabido, ¿no?, cómo tener una buena relación, darle el respeto que merece a cada una de las secretarías, pero además hizo lo que yo nunca creí que iba a pasar, por lo menos de forma inmediata. Hizo que el fiscal general de la República, Hertz Manero, fuera a una mañanera y que en esa mañanera nos diéramos cuenta de el fiscal que nosotros quisiéramos tener, que aunque tuvo una breve participación, fue muy contundente, con datos muy claros, ¿no? Cuando habló de lo que sucedió con el Mayo Zambada, y que imagínate, fue su jefe, y no hubo muy buena relación, hay que recordarlo, y que ahora tengan que coordinarse con él, pues te habla de que por lo menos capacidad y ganas de hacer la encomienda hay, y que hemos visto que hasta ahorita el trabajo ha estado coordinado. Imagínate también los egos con cada uno de los fiscales de los estados, con cada uno de los directores de seguridad pública. Por eso digo que siento que se sacó la rifa del tigre, Meme, pero yo como buen mexicano espero no solo que le vaya bien, espero que le vaya muy bien, porque eso significa que como somos más los buenos, vamos a poder contra toda esa bola de delincuentes, lacras que matan, violan, asesinan, cobran derecho de piso, que no nos merecemos como país.
Pues César, yo te agradezco mucho que platicaras con nosotros esta noche, porque por supuesto yo sé que son varios temas que hoy no tocamos casi al Poder Judicial, pero sí tocaba invitarte para hablar sobre seguridad en tiempos tan importantes donde se están tomando decisiones tan trascendentales y apoyadas de manera unánime por la oposición, lo cual considero que es bueno, entendiendo que para mí al menos es una señal de que en sus respectivos gobiernos habrá una coordinación, ¿no? Pero ya viste, Meme, y no es en el plan. Cuando realmente hay algo que nos interesa a los mexicanos, sí podemos hacerlo. Cuando hay ese choque de intereses es cuando empezamos con toda la política y politiquería, ¿no? Creo que todos queremos tener un país más seguro. Y no dudaría que hubiera hasta presidentes municipales, ya sabes, esta de siempre, que llegan y dicen, vamos a comprar más patrullas. O sea, no me extrañaría que llegara cualquier secretario de seguridad en un municipio a decir, nosotros, nuestra estrategia de seguridad es comprar patrullas, ¿no? Que normalmente con eso se cuelgan y hacen sus espectaculares así gigantes de, compramos 400 patrullas y en realidad las rentan. El problema, Meme, no era que compraran las patrullas, el problema es que compraran las patrullas con sobreprecio, ¿no? O sea, cualquier persona. O las rentaban. Así es, pero aparte las rentaban a un precio que te salía más barato comprarlas que rentarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había siempre un porcentaje por fuera, porque siempre se manejaba por menos de un amigo, de un conocido, de un tercero, creaban empresas que no habían tenido un solo negocio, de repente ellos eran los que estaban de arrendadores. Eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que se acabe con la corrupción, y para acabar con la corrupción, pues tienes que empezar con la corrupción que es la institucional, la del gobierno, y por eso pues tienes que ir en contra de todo aquello que huele a azufre, ¿no? Como siempre les he dicho, todo aquel que huele a azufre es que es diablo, ¿no? Sí. Pues mi querido César, aquí vamos a estar muy pendientes y te agradecemos mucho, así como también la audiencia está pendiente de dos temas que ya vi que me preguntaron. Uno, que para cuándo la fiesta prometida, y dos, que para cuándo el registro. Bueno, prometo que la próxima semana ya va a estar listo el registro, lo vamos a dar a conocer, por supuesto, aquí contigo. Y dos, la verdad es que si ya vienen épocas navideñas, podemos aprovechar para que el Chairo Fest sea una posada. Aunque no lo crean, hemos estado con muchos problemas de trabajo y varias cuestiones por ahí, por lo cual no lo hemos podido hacer. Y así aprovechamos y lo manejamos como si fuera un inicio de pre-campaña, ¿no? Seríamos una corcholata para no caer por ahí en algún acto anticipado de campaña. Pero, vamos a revisar las disposiciones del registro para evitar cometer algún nada más para comentar a la gente, o sea, no te crees que lo hemos, pero no lo hemos dejado, no lo hemos echado a saco roto. Sí buscamos incluso que nos autorizaran en el Zócalo capitalino como para poder tratar de romper un récord Guinness para la carne asada más grande. Y la verdad es que, no, pero es que ya está ocupado todas las fechas de este año. Sí, entonces, porque hay conciertos, posadas, bazares, fiestas. No hay fechas. Que pida el campo Marte. Que si pides el campo Marte, dice aquí el señor. Yo creo que mi general Travilla me ha de querer mucho, pero no me van a prestar nunca. O sea, sí lo quiere mucho, pero tampoco tanto, básicamente. Sí, no creo que llegue a ese grado. Incluso estuvimos bien también con la alcaldía Iztapalapa, estamos en pláticas a ver si por ahí se podría dar. Todavía no nos dicen que no, pero bueno, o sea, sí. Al menos no nos han dicho que no. Sí, por lo menos sí hemos estado buscando eso. Hay dos cosas en esta vida que son importantísimas, mi querida Meme, y que un hombre nunca puede cambiar. El primero, su palabra, y el segundo, su equipo de fútbol. Por eso yo le voy al Cruz Azul y hasta que me muera le voy a ir al Cruz Azul. Y mi palabra vale más para mí que cualquier otra cosa. Ay, yo pensé que lo íbamos a hacer en el estadio del Cruz Azul y dije, ok, 2-1. No, incluso sí lo pensamos, pero no hay apoyo de nada, es renta. Y con lo que nos quieren cobrar de renta, yo creo que mejor hacemos el Chairo Fest doble, porque no están de locos. Me queda claro. Pues aquí estaremos informándole a la audiencia de lo más importante, que es su registro abogado, y después de cómo vamos a integrar el Chairo Fest versión posada navideña. Perfecto. Meme, te mando un abrazo, saludos a la producción y saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, querido César.